Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, bienvenidos a la Divina Comedia. Hoy nos toca hablar de algo que todos buscamos, pero que nadie sabe cómo construir: la paz mental. En un mundo que no para, que hace ruido, que opina, exige, corre y no espera, un mundo donde estar en calma parece casi un acto de rebeldía, donde descansar la mente se confunde con perder el tiempo, y donde vivir en tensión se volvió la norma. Ale, ¿trajiste alguna pastilla para la paz mental? Buenas, ¿cómo están los dantescos? En este enero de 2026, ¿cómo va todo? Arrancaste con todo, Alejandro, con toda la onda, con este tema tan interesante y tan importante que necesitamos todos abordar. Y lo interesante es que solemos creer que la paz mental va a llegar cuando el mundo se calme, cuando todo a nuestro alrededor esté como nosotros creemos que tiene que estar, cuando resolvamos todos los problemas, cuando las exigencias bajen la intensidad, cuando termine todo eso que nos hace ruido, que nos preocupa o que en definitiva no está como queremos. Pero bueno, la realidad es otra, eso sería muy lindo, pero la realidad es que la vida no para, la vida sigue, siempre pasan cosas y siempre hay un montón de elementos a los que tenemos que prestar atención. En definitiva, la vida sucede. Entonces, la pregunta sería: ¿la paz mental es una utopía o una habilidad concreta que podemos entrenar? Bueno, está excelente esa pregunta. Y en base a eso, hoy vamos a proponer algo diferente. No hablar de paz como un ideal, sino como una construcción interna, posible incluso, y sobre todo, en medio del ruido, en medio del caos, en medio de tantas cosas que ocupan nuestra atención, que en definitiva es en medio de lo cotidiano. Hoy en off me estabas hablando de una película. Empezar comentando El último samurái. ¿Por qué vas por ahí? Bueno, es una película que tiene unos años ya. Yo cuando la vi tenía muchos menos años de los que tengo ahora. Es una película que tiene un tiempo, pero es una película bastante interesante porque es una metáfora perfecta de nuestra época. Tenemos a un soldado occidental traumatizado, fragmentado, lleno de culpa, de alcohol, de ruido interno, que llega a una cultura donde todo parece lento, preciso, presente. Y realmente vamos a tomarnos un ratito para hablar de qué pasa con el personaje de esta película. No sé si es una película que en la actualidad esté accesible en alguna plataforma, pero vamos a hablar un poco de qué se trataba. ¿Vos la viste, Alejandro, esa película? A mí me encantó. No quiero hacer spoiler, pero en realidad el mensaje no es que habla de una cultura extinta, sino de una actitud de la vida. Exacto. Nathan Algren es un hombre que sobrevive a sí mismo. Él viene de la guerra, pero una guerra que no habla de una victoria interna. Él ha visto y ha hecho cosas que su sistema psíquico no pudo procesar. Bueno, cualquiera que tenga un conocido, un familiar, un amigo o haya visto alguna película de personas que vienen de la guerra, saben un poco de qué va esto. Justamente hace unos días estuvieron unos amigos argentinos en casa y ellos nos contaban que tenían parientes que habían estado en la guerra de las Malvinas y bueno, un poco compartiendo lo que había sido y lo que representa esto para los argentinos y cómo esos chicos fueron niños, en el caso de las Malvinas, que fueron a la guerra, volvieron con un nivel de trauma y de locura que es increíble. Pero más allá de esto, este personaje tiene esas características. Entonces, no estamos hablando de alguien que esté herido físicamente, sino de alguien que está fracturado moralmente. Carga con culpa, imágenes intrusivas, vergüenza, desorientación existencial. No puede narrar su experiencia sin quebrarse, por eso la anestesia.
Y en este caso la anestesia es el alcohol, el cinismo, la gran desconexión. Su mente queda atrapado en un pasado, en un cuerpo que sigue en guerra. El ruido mental de alguien no es un pensamiento común, es una hiperactivación traumática. Quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Una hiperactivación traumática se manifiesta de la siguiente manera. Son pensamientos repetitivos, recuerdos que irrumpen sin permiso, incapacidad de estar presente, irritabilidad y reactividad, bueno, etcétera, ¿no? Esta hiperactivación traumática, para que tengamos una idea, una persona que viene de una guerra escucha un ruido, un pajo, no sé, imagínense que alguien cerca revienta una bolsa y el nivel de trauma es exacerbado, el nivel de susto, el nivel en el cual su cerebro se pone a la defensiva, porque en su realidad mental esto es un peligro real, una bomba, algo que explota y la vida que puede estar en juego. Entonces, esto no descansa, no duerme, no habita el momento. Su mente, hablando del personaje, ¿no? Que bien puede transferirse a cualquier persona que haya estado en una guerra, ¿no? Estamos hablando de una mente que está en lo que hizo, en lo que perdió, en lo que no puede reparar. Alguien no sabe para qué vive, sigue en movimiento pero sin dirección. Y es un poco lo que le pasa a todas estas personas. La vida va, pero no se sabe para dónde. Cuando no hay sentido, la mente busca distracción, el cuerpo busca anestesia y el alma se repliega. No es que no quiera vivir, es que no sabe cómo vivir con toda esa información que está siendo extremadamente invasiva en su mente. El ruido mental es el intento desesperado de la psique de darle coherencia a todo eso que es incoherente. Y bueno, en este personaje hay un choque cultural que es como un espejo interno. Entonces, al llegar a la aldea samurái, al Gren, no entra en una cultura distinta, entra en un sistema nervioso opuesto. Imagínense el ruido de su mente entrar en una aldea samurái. Allí lo que encuentra es silencio, ritual, repetición, orden, presencia. Eso lo descoloca porque el silencio amplifica el ruido interno. Al principio se irrita, se aburre, se siente perdido. El caos estaba normalizado en él. La calma le resulta amenazante. Imagínense esta cabeza con todos estos estímulos invasivos que se encuentran con un silencio abrumador. Y hay una escena clave cuando lo están entrenando y él no logra aprender. Y el maestro dice una frase brutal, que él dice demasiadamente. El samurái no intenta calmarlo, no le pide que deje de pensar, le pide presencia total. Cuando le dicen demasiadamente, le están diciendo, tu conciencia está fragmentada en 1000 tiempos y ningún movimiento puede ser pleno así. El entrenamiento no cura el trauma de inmediato, pero hace algo esencial y es que le devuelve el cuerpo, porque tiene que enfocarse en los movimientos para poder llevarlos a cabo. Y para poder llevar a cabo un movimiento preciso hay que salir del ruido mental. Y cuando el cuerpo vuelve al presente, la mente empieza a ordenarse. La paz que alguien empieza a experimentar no es felicidad, como una dignidad interna, es como una vuelta al orden. Lo que pasa ahí es que él acepta lo vivido sin justificarlo, honra a los caídos sin negarlo, se permite pertenecer sin huir, no borra la herida, lo que hace es integrar. Entonces el ruido mental disminuye cuando la experiencia encuentra lugar. Demasiadamente. No le dijo demasiada inteligencia, no le dijo demasiada emoción, le dijo demasiado ruido mental superpuesto. Muchos
Capaz que nos reconocemos acá, ahora mismo. Esto suena peligrosamente familiar. Exacto. No dijo te falta fuerza, no dijo te falta técnica, dijo tu mente está en demasiados lugares al mismo tiempo. Qué loco esto, ¿no? Si sabremos en este momento, en esta realidad, cómo funciona eso. Y realmente eso es lo que nos pasa hoy en día. Pensamos lo que fue, lo que podría ser, lo que tememos, lo que otros esperan y casi nunca estamos acá. Y en cuanto a eso, a mí se me viene a la mente todo lo que está sucediendo hoy en día con los niños. Hago un paréntesis acá y te cuento, Alejandro, y les cuento a los dantescos, me regalaron a fin de año un libro que se llama La mente bien ajardinada. Y en ese libro se plantea a través de las neurociencias cómo las plantas y el contacto con la naturaleza nos ayuda a volver al eje. Y hay un estudio dentro de ese libro que dice algo que a mí me impactó sobremanera, y es que dice que hoy en día los niños, em, en promedio, ¿no? Un niño promedio está menos tiempo al aire libre que un preso en una cárcel de máxima seguridad. ¿Esto qué significa? Que en general, y en términos promedio hablando, estos niños están con pantallas, están recibiendo una hiperestimulación, están contribuyendo al ruido en sus mentes. Y esto es una locura. Estamos ampliando, como yo siempre digo, el nivel de manicomio a, bueno, a cifras inimaginables, ¿no? Y están, por ejemplo, a mí me resulta cuando tengo consultantes que tienen ruido en la cabeza, a ver, ruido tenemos todos, vamos a entendernos, pero hay casos en los que el ruido es tan imponente que no pueden procesar una oración, no pueden procesar una sola cosa que uno les diga, porque están en tantos otros lugares a la vez, que es de locos, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado de veces tener que decirles, quiero que pares, quiero que me escuches, quiero que repitas lo que digo. Es como un aterrizaje forzoso, porque en sus mentes están totalmente en otros tiempos, en otros lugares, en otras cosas, y todo a la vez. Y si lo bajamos, sale a la vida cotidiana, al día a día. ¿Cómo se ve eso de demasiadamente? Y bueno, se vería un poco así, como lo que estábamos contando. Estás con alguien que querés y estás pensando en otra cosa. Estás trabajando y tu cabeza ya está en el problema que viene. Te acostás a descansar y tu mente arranca una maratón. No sé, estás viendo una película y agarras el celular. Es como, bueno, es como ya hemos hablado tantas veces, ¿no? El exceso de estímulos. Entonces, la, la paz mental no se pierde por lo que está pasando. Se pierde por cómo la mente se adelanta o se atrasa respecto al presente. O sea que el ruido no es solo externo, noticias, redes, demandas, notificaciones, sino estamos hablando de un ruido interno. Sí, principalmente es un ruido interno. Lo nuevo es una mente sin entrenamiento, creyendo que tiene que pensar todo el tiempo. Entonces, es importante que nosotros podamos tener la mente en orden, que podamos observarnos cómo nos estamos comportando frente a los estímulos, etcétera. Acá me gustaría frenar un poco porque suena muy filosófico, pero tengo claro que esto tiene base científica. Hoy hablabas de las neurociencias. ¿Qué es lo que dice la neurociencia sobre esto? Mira, la neurociencia dice algo muy claro. Nuestro sistema nervioso no fue diseñado para vivir en alerta constante. Tenemos dos grandes modos. En algún momento lo hemos hablado, creo que lo comentamos también con Marcelo. El modo simpático o el sistema simpático, que es la supervivencia, la urgencia, la luz, el estar alerta.
Y después tenemos el parasimpático, que es la calma, la reparación, la creatividad, el vínculo, la noche. Cuando estamos en la noche, nuestro sistema pasa al parasimpático, etcétera. Entonces, el problema es que hoy vivimos como si todo fuera una amenaza. Y si estamos con la realidad amenazada, vamos a estar en el sistema simpático tanto de día como de noche. Entonces el cuerpo empieza en alerta total. Como si el cuerpo no supiera que estamos sentados escuchando un podcast y no estamos huyendo de un león. Exacto. Si nosotros estuviéramos sentados escuchando este podcast, relajados, entendiendo los conceptos, masticándolos, integrándolos, bueno, eso sería una cosa. Pero en realidad estamos escuchando el podcast, quizás algunos, y a su vez estén haciendo 20 cosas a la vez, como tener la atención dividida en varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya hemos hablado de la amígdala en reiteradas oportunidades, pero bueno, vamos a volver a nombrarla. Es la alarma del cerebro, está encendida todo el tiempo. Cuando la alarma está encendida, no hay paz posible. No porque estés mal, sino porque tu biología está preparada para sobrevivir, no para contemplar. Entonces, un sistema nervioso en alerta no puede experimentar paz, aunque la vida esté ordenada. Pero vamos a hablar de esto en una secuencia de 8 pasos. El primero sería el estímulo. El segundo sería la evaluación automática. El tercero sería la activación del sistema simpático. El cuarto sería la mente toma el control. El 5 sería el ruido mental. El 6, la habituación. El 7, el cuerpo pide salida. Y el 8 sería el camino de regreso. Vamos a evaluarlos de a uno para entender qué pasa en nuestra mente, en nuestro cerebro, desde la perspectiva de las neurociencias. ¿Estás listo, Alejandro, para este viaje? Adelante, adelante, vamos tomando nota. Muy bien. Primero estamos con el estímulo. Esto significa que nada empieza en la mente. Desde la neurociencia, lo primero que hay que entender es esto. Nada empieza en el pensamiento. Todo empieza en un estímulo. Un estímulo que puede ser una imagen, un sonido, una palabra, un recuerdo, una anticipación. El cerebro no distingue si el estímulo es externo o si es interno. Un mail, una notificación o un pensamiento futuro activan los mismos circuitos. Entonces, para el sistema nervioso, imaginar es casi lo mismo que vivir. Muy bien, después que viene la evaluación automática. La evaluación automática pregunta, ¿es seguro o no? Ahí estamos, ¿no? Tuvimos el estímulo, ahora nos preguntamos, ¿esto es seguro o no? Antes de que pensemos, el estímulo pasa por un filtro primitivo. Entonces, ese filtro primitivo es la ruta rápida, la famosa amígdala. En milisegundos, es inconsciente y es emocional. Entonces, la amígdala va a responder una sola pregunta. ¿Esto es seguro o peligroso? No evalúa la verdad, no evalúa el contexto. La amígdala solo ve supervivencia. Entonces, si interpreta amenaza, se activa el sistema simpático, prepara el cuerpo para luchar, huir o congelarse, es decir, nos pone en alerta. Y esto ocurre antes de que tengamos una opinión. Esto es en milisegundos. La amígdala toma el mando, toma el timón. Y ahora pasamos al punto 3. Viene la activación del sistema simpático. Esto es exactamente modo supervivencia. Entonces, cuando el sistema simpático se activa, hay cambios corporales. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta el ritmo cardíaco, se tensan los músculos, la respiración se vuelve corta, se desvía la sangre del sistema digestivo y se liberan cortisol y adrenalina. Es como que si todo el organismo dijese, no es momento de sentir, es momento de sobrevivir. Este estado no es un estado patológico, es inteligente. El problema es estar en este estado de manera sistemática todo el tiempo. Muy bien, de este estado
estado de supervivencia, vamos a pasar al punto 4, que es la mente toma el control. Pensamiento al servicio del miedo. Acá es cuando viene el estado paranoico, ¿no? Una vez activado el simpático, la mente no decide libremente. La corteza prefrontal queda parcialmente inhibida y el pensamiento se vuelve repetitivo, anticipatorio, catastrófico, controlador. Es decir, esa es la parte cuando nuestra mente empieza a producir escenarios de terror, explicaciones reiterativas, justificaciones. Y todo esto no es para entender la realidad, sino para proteger el sistema. Por eso, cuando hay ansiedad, pensamos mucho y entendemos poco, porque es como un disco rayado aquello, ¿no? Bueno, de esto pasamos al punto 5, que es el ruido mental, que es el intento de control. El famoso ruido mental no es el problema, es el síntoma. Es la mente intentando prever, controlar, evitar el dolor, bueno, todo eso que ya sabes, ¿no? Cuanto más activado está el simpático, más pensamientos, menos presencia, menos silencio interno. Entonces, el silencio va a asustar a un sistema en alerta porque en el silencio no tenemos control. Es como que todo puede pasar en el silencio. O del punto 5 pasamos al 6, que es la habituación, cuando el peligro se vuelve normal. Es decir, si yo estoy en este círculo vicioso mucho tiempo, si los estímulos se repiten, el estrés, la exigencia, la multitarea, entonces el cuerpo se va a acostumbrar a vivir en alerta. El simpático queda encendido de base. Es como decir, yo tengo el sistema de alerta prendido todo el día. Entonces, cuando me voy a descansar, no puedo descansar, no puedo reparar el cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy con las alarmas prendidas. ¿Esto qué va a generar? Cansancio crónico, irritabilidad, dificultad para concentrarse, sensación de urgencia permanente. Y bueno, muchas veces vemos a personas que dicen, bueno, yo soy así, pero esto no es una identidad, es una neuroadaptación. Nadie está con las alarmas prendidas todo el día, porque sí, hay una neuroadaptación. Y de esta neuroadaptación pasamos al punto 7, que es cuando el cuerpo pide una salida. Acá es cuando aparecen los síntomas. Cuando el sistema ya no puede volver a la calma, el cuerpo empieza a hablar, aparecen todo tipo de sintomatologías, bloqueos, yo qué sé. No como castigo, sino como un intento de autorregulación. Es un cuerpo desesperado que dice, no puedo seguir con las alarmas prendidas. Entonces el síntoma es un mensaje que nos está diciendo, así no me puedo sostener. Y bueno, a partir del síntoma, si logramos escuchar el síntoma y trabajar en eso, vamos a llegar al punto 8, que es el camino de regreso. Y el camino de regreso es desactivar el simpático. Entonces, la calma no es algo que uno piensa, estoy en calma, estoy en calma, estoy en calma. Es algo que necesitamos activar. Entonces, el sistema parasimpático se enciende cuando la respiración se vuelve lenta. O sea que si nosotros nos enfocamos en nuestra respiración, estamos invitando al sistema parasimpático a que tome el control. El cuerpo se siente seguro, el presente se vuelve habitado. Solo entonces que la mente se va a ordenar, el pensamiento se va a volver creativo, aparece la claridad. Entonces, no es que nosotros vamos a dejar de pensar, pero vamos a pensar desde otro estado. Y Ale, ¿por qué insistimos en caminos que una y otra vez nos dejan igual o más agotados? ¿Por qué buscamos la paz de formas que no nos están funcionando? Porque creo que en algún punto, cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos evitando la realidad, porque la realidad es lo que se está pasando. Creemos que la paz es no tener conflictos, no sentir miedo, no atravesar dolor, no encontrarnos con ningún tipo de dificultad. Y la paz no es ausencia de movimiento, es no resistir al movimiento, es aceptar que la vida está en completo caos,
en algún punto, está en completa situación cambiante, está en movimiento, está ágil. Y somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ese ritmo. El tema es cuando resistimos eso que es la vida, el sistema nervioso va a entrar en lucha. Y cuando nosotros aceptamos, y bueno, de alguna forma vamos a reorganizar la percepción que estamos teniendo de la realidad. Entonces, la paz es un estado interno, no es lo que pasa afuera. Eso es lo que necesitamos aceptar. Como dice Bert Hellinger, la vida tal como es. Es lo que toca. O sea, Exacto. o sea, no, esto no es resignación, es dejar de gastar energía en luchar contra lo que ya está pasando. Es coherencia. Sí, es coherencia, es dejar de pelear con el momento. El caso del samurái no elimina la batalla, se vuelve uno con ella, se pone presente en eso que es para él. Bien, hasta acá todo muy lindo, entendimos el problema. ¿Cómo bajamos esto a la vida real, al día a día, sin pastillas mágicas? Salvo que la tengas, ¿no? No, sería bárbaro, ¿sabes qué? Si logramos esa pastilla nos va a ir muy bien económicamente, pero no. Como siempre hay que trabajar con uno mismo, ¿no? Y como con cualquier entrenamiento, bueno, es un paso a paso. El primer paso sería higiene del estímulo. ¿Qué significa esto? Que no todo merece mi atención. La atención es energía vital. La atención es donde pongo el foco de mi cerebro. Como dice Joe Dispenza, donde ponemos el foco está la vida. Entonces tenemos que elegir cuáles focos valen la pena. Eso es higiene del espíritu. Lo segundo es volver al cuerpo. Entonces, la mente se calma desde el cuerpo, no al revés. Respirar lento, sentir apoyo, bajar al presente. Bueno, eso ayuda un montón. A veces simplemente una de las cosas que a mí me da resultado cuando estoy con la térmica fuera del eje, cuando estoy con la amígdala tomando el control, bueno, pongo mis manos en el corazón y busco el sonido del corazón. Eso a mí, entrar en esa dimensión del cuerpo, me ayuda. Después, el tercer paso sería nombrar lo que pasa. Pero es interesante porque para nombrar lo que pasa, necesitamos entrar en eso que pasa. Necesitamos entrar en el fantasma, ¿no? Entrar en el dragón. ¿Qué significa? Significa decir, esto que siento es miedo, esto que me pasa es ansiedad, esto es mi necesidad de anticiparme. Entonces, cuando el cerebro le puede dar un nombre a eso, cuando deja de ser un fantasma, cuando deja de ser algo desconocido, no sé lo que me pasa, el cerebro se relaja. Justo el otro día estaba escuchando a Stanislao Bajra, nunca sé si pronuncio bien el apellido, que él decía eso, que desde la neurociencia ellos le llaman etiquetado de las emociones, etiquetar la emoción reduce la intensidad. Algo que usan, por ejemplo, los deportistas de elite, y ponía el ejemplo de Rafael Nadal, un capo en el tenis, y le preguntaban, él no negaba el miedo, él decía, estoy acojonado, y con eso reducía un poco la intensidad. No es que no lo Claro. sentí. Es tal cual, es eso, es nombrar lo que pasa. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, esto es lo que me pasa, me hago cargo, está conmigo, lo entiendo, sé lo que es, lo asumo. Es como baja el nivel de resistencia. Y bueno, por último, como siempre hacemos, lo ideal es hacernos una pregunta diaria. La pregunta sería, ¿esto que estoy pensando me acerca a la vida o me aleja de eso? Bueno, es eso, ¿no? Bajar a tierra y ver para qué lado queremos ir. Acá me hace acordar al título del libro que decías. Entonces, esto no es algo que se alcanza y ya está, llegamos, sino algo que se debe cultivar. No es un estado permanente. Exacto. No es un estado permanente. La paz es algo que se construye, es algo que necesitamos construir. Estamos en un momento, en la realidad, de un exceso de estímulo. Entonces,
La paz tenemos que convertirla en una práctica cotidiana, una relación madura con el ruido que se forja en nuestra mente. Entonces, cuando hay demasiada mente, no falta silencio, falta presencia. Esto es lo que nos enseña el último samurái. La presencia hace la diferencia. Y la buena noticia, para ir cerrando, es que la presencia la podemos entrenar. Sí, esa es la noticia que le dimos hoy a los dantescos. Hay que ponerse a trabajar. No intentes cambiar tu vida esta semana. Da tu atención que ahí va a empezar la paz. Siempre es bueno. No es que nosotros seamos portadores de malas noticias, pero en este podcast siempre estamos invitando a trabajar con uno mismo, a hacer el ejercicio de ordenarse, de mirarse, de observarse, de encontrar esa paz que tanto necesitamos todos. Así que bueno, Dantesco, los invitamos, por supuesto, como siempre decimos, a compartir este podcast para llegar a más personas que quieran trabajar su paz mental, entre otras cosas. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Les deseamos mucha paz mental. Estamos en enero y es momento de comienzos. Así que bueno, que así sea. Paz para todos los dantescos. Un abrazo. Abrazo, gente. Nos estamos viendo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.